El nacimiento nos marca a todos, pero a ustedes especialmente, ¿cómo marcó el nacimiento de cada uno de ustedes? Bueno, quizás yo acá soy la más antigua del grupo y puedo contar que si hubo una marca, fue el retrato de Aramburu en la zona de dormitorios del departamento, y yo vivía creída que era algún abuelito, algún tío abuelo, alguien de la familia. ¿Y en qué momento dejó de ser un supuesto abuelito? Cuando empecé a estudiar historia, cuando empecé a conocer la historia, ahí dejó de ser lo que yo creía en mi infancia. Hay momentos que esas historias desobedecieron en planos personales, hicieron un quiebre, una transición en cada una de ustedes, ¿no? Sí, en mi caso en particular el quiebre fue bastante abrupto y bastante joven. Yo nací en el 80 y en el 94 mi padre era abogado, yo siempre pensé que era abogado de hecho, pero en ese momento nos dijo a mi hermano y a mí que él en realidad era policía y que había estado en la guerra contra la subversión, sus palabras, y entre escuchar eso y asociarlo con la dictadura, fueron 2 meses y ahí se generó un rompimiento enorme. Desde muy chica supe que mi padre era policía. No sabía que trabajaba en inteligencia también de la provincia de Buenos Aires. Pero la anécdota mía con respecto a mi padre fue que un domingo que mi mamá estaba de guardia, era radióloga en el Hospital de Niños de La Plata, mi padre estaba con nosotros cuidándonos y me agaché a buscar un juguete, tenía 5 años y se me estalló el apéndice. Y mi padre se tenía que ir a la guardia, a la policía. Me levantó, me dijo, bueno, no es nada, me levantó, me puso en la cama y se fue. Ahí ya hubo como para mí una ruptura grande con él en el sentido de desamor, ¿no? Lo sentí como un abandono. En la adolescencia, cuando ya estaba la dictadura, la desaparición de mi tía hizo el que yo me diera cuenta que él participaba, porque hasta ese momento para mí era policía. Era extraño, pensaba que era trabajaba en una oficina, que en realidad sí, trabajaba en una oficina porque nunca usó un uniforme, siempre andaba armado, pero no. Y la desaparición de mi tía, su hermana, hizo que, bueno, entender un montón de cosas que habían pasado durante el transcurso de la dictadura, que me hicieran entender que no era lo que decían que pasaba, que era una guerra y todo esto que se decía en la sociedad, ¿no? Mi proceso fue más largo, llevó muchos años de estar como al margen de la conciencia un poco, ¿no? De no terminar de caer en la magnitud de lo que estaba sucediendo. En el año 74 me acuerdo que fue mi primer momento de sentir que algo no andaba bien, y yo le pregunté a mi padre, que ya no convivía con nosotros, se habían separado a mis padres cuando yo cumplía 14, pero a los 18, en el 74, ya entrando a la UBA, le pregunté a mi papá de qué iba su trabajo, porque yo ya no entendía qué era lo que estaba haciendo. Él se había retirado en el 70 como oficial de inteligencia del ejército de Viamonte y Callao, y en el 72 había vuelto como personal civil. Yo sabía que había viajado a Trelew cuando fue la masacre de Trelew. Sabía que estaba en cosas que yo no entendía bien de qué se trataban, y cuando le pregunté, él contestó: yo no pregunto cómo haces tu trabajo, vos no preguntes cómo hago yo el mío. Esa fue la primera vez que algo se resquebrajó, algo hizo un ruido fuerte en mi interior, y a partir de allí un largo y doloroso proceso de desencuentros y encuentros con enfrentamientos, etcétera, largo, hasta los 90, en donde los enfrentamientos fueron más fuertes
exigiéndole que hable, que confiese, que yo lo iba a acompañar a algún fiscal a hablar, a madres, a donde él quisiera. Y por supuesto había decidido no hablar, y así murió, sin decir una palabra. Yo crecí, digamos, en un ambiente familiar, armonioso, por decirlo de alguna manera, donde todo siempre quedaba supeditado, digamos, a ese padre protector y proveedor, al cual todos obedecíamos. Y en ese recorrido escolar y en ese recorrido de vida yo nunca vinculé a mi papá con la dictadura. Es más, yo casi que ni tenía noticias de que había habido una dictadura en Argentina. Vos pensás que yo crecí en años de impunidad, que en las escuelas estos temas no se abordaban, el 24 de marzo no era un día de conmemoración, digamos, del golpe. Y fue recién en el año 2005, cuando se reabren los juicios, cuando se derogan las leyes de obediencia debida y punto final, donde mi papá queda preso y donde yo ahí por primera vez puedo vincularlo en tiempo y espacio, si se quiere, de alguna manera, con la dictadura argentina. Y bueno, fue todo un camino muy doloroso, como también señalaba Vivi, de poder ir entendiendo y asumiendo que mi papá sí tenía implicancia y que bueno, por eso terminó condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Y ahora hace poco tuviste que enfrentar la situación de que el doctor K, o sea, tu padre, condenado a perpetua, tuviera salidas transitorias. ¿Cómo atravesaste este nuevo dolor, por llamarlo de alguna manera? Mi papá, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad desde la cárcel, me está iniciando un juicio, inició acciones legales para declararme indigna, que es una figura que contempla el Código Civil y Comercial, para que yo no pueda heredar a mi mamá, que falleció en el 2015. Mis dos hermanas menores, que las dos son personal civil de la Policía Federal, acompañan con su firma el escrito. En octubre tuve una audiencia, una mediación, una conciliación obligatoria, es el nombre técnico, donde yo tuve la oportunidad de encontrarme con mi padre, que hacía 10 años que no veía. Él lo que me dice es que le están por otorgar salidas transitorias, a lo cual yo descreo, ¿no? Estábamos en octubre y yo pensé que era una forma como de intimidarme o de decirme, mira que voy a salir en cualquier momento, y yo pensando que no, que está condenado a cadena perpetua y que no va a poder salir. Al mes me llega la noticia de que le otorgaron las salidas transitorias efectivamente. Esto, bueno, generó no solamente en mí, en el colectivo entero, sino dentro de los organismos de derechos humanos, especialmente dentro de las querellas, o sea, de las propias víctimas y familiares de mi padre, bueno, mucha indignación, mucho dolor, mucha intranquilidad, y bueno, desde la Fiscalía y desde las querellas presentaron oposición a este fallo. El mismo juez que le había otorgado las salidas transitorias las dejó provisoriamente en suspenso en virtud de, bueno, de todo este movimiento y de todos estos nuevos elementos que se incorporan. Nosotros decimos que hay que seguir insistiendo para que esto quede firme, ¿no? Y que personas como mi padre, ¿no?, que cometieron crímenes tan graves, que no se arrepienten y que aún teniendo información y pudiendo aportar algo para traer un poco de paz, ¿no?, esta información que están buscando los familiares, que están buscando las abuelas, que están buscando las madres y que ellos sabemos que la tienen y no la dan, digamos, me parece que no hace ningún mérito a que nosotros como sociedad podamos reincorporarlos o pueda haber un proceso de resocialización, ¿no? Cuando nosotros de la sociedad me parece que en principio tenemos claro que este tipo de personas no las queremos transitando libremente por las calles. Nosotros como colectivo, Historia Desobediente, no olvidamos. No perdonamos, no nos reconciliamos.